Bueno, bueno, buenos días, vecinos guatemaltecos, y buenos días al doctor Roberto Castro, quien está desde hace unos meses, entiendo. Empecé a partir del 26 de octubre. 26 de octubre del año pasado. Diciembre. Bueno, 3 meses. 3 meses, fijo. De director Del Hospital Roosevelt. del Hospital Roosevelt. Por mucho, a mi juicio, el mejor hospital de Guatemala. Muchas gracias. Tienen una junta directiva, ¿cómo se llama? Como consejo médico en Roosevelt. Tenemos un consejo consultivo. Ajá. Y también junta directiva. Y eso pues permite darle continuidad a los planes y que no aparezca un director a hacer lo que se le ocurra. Entonces son cambios que se avanza a veces un poco lento, pero también cuando llega un mal director se retrocede lento. Y eso es bien importante en las instituciones, que haya continuidad. El San Juan, por ejemplo, no lo tiene. Entonces creo que eso le ayuda mucho al Hospital Roosevelt. Ayuda porque apoya al director en sus funciones y están para eso, para apoyar en todas las acciones que vamos haciendo en pro del hospital. Bueno, doctor, pues muchos éxitos ahí en el hospital, que logren hacer maravillas con, pues no quiero decir los pocos recursos que tienen, porque sí hay bastantes recursos, pero la cantidad de gente que llega es mucha, y entonces ahí es donde termina resultando que es pocos los recursos, pues, sí. Hasta conseguir parqueo es complicado, pero muchos éxitos en su gestión dentro del Hospital Roosevelt. Y por supuesto, dentro de mejor gestión haga, todos los guatemaltecos pues se lo van a sentir y les va a ir mejor. Pero mire, doctor, yo hoy lo que quiero que usted me cuente un poco, que le cuente a los vecinos que hemos oído cosas muy complicadas, muy feas. ¿Cuál es el proceso para ingresar a la emergencia? Bueno, hay un protocolo, hay un proceso, piden datos. Okay. ¿Qué piden? Cuando un paciente ingresa al hospital y llega a la emergencia, tenemos dos grupos de personas. Ajá. El primer grupo que la atiende se llama atención al usuario. La función de atención al usuario, tal como dice su denominación, es recibirle, preguntarle únicamente su nombre, ajá, qué afección tiene, si es que lo puede decir, porque puede decir que lo lleven los bomberos y los bomberos son los que informan por qué llevan al paciente. Ajá. Pero en el caso de que lleve una paciente a la emergencia, este grupo de personas, según lo que el paciente aqueja, lo orienta hacia qué clínica de especialidad va. Por ejemplo, si el paciente acude porque se golpeó un hombro, atención al usuario únicamente toma su nombre, lo anota en una hoja y lo lleva a la clínica de ortopedia o trauma. Ahora, director, yo me llamo Cristian Álvarez, yo puedo llegar al hospital y me llamo Juan Pérez y me tienen que dejar entrar. Sí, así es. Ni siquiera tienen por qué confirmar mi nombre. Para nada. La confirmación del nombre se hace después. Ya que lo atendimos. Totalmente. O sea, usted puede llegar... Eso sí está claro en los protocolos. Sí, está claro en los protocolos. El paciente ingresa a la emergencia con la afección que lleva. Incluso nosotros tenemos unas clínicas que se llaman clínicas de atención inmediata, las CAI. La clínica de atención inmediata es aquella persona que lleva una afección, entre comillas, menor, que no es aguda, por ejemplo, no es una herida de bala, una herida de punzo cortante, sino que lleva, por ejemplo, dolor de oído, que es una afección que hay que tratar. Entonces pasa la atención al usuario, lo lleva hacia las clínicas de atención inmediata. Ahí el médico lo revisa, hace diagnóstico. Ahora, solo denme un segundo, director. ¿Estas personas de atención al usuario son doctores? ¿Son enfermeros? No. Pues soy yo. ¿Alguien que no sabe nada de medicina? Sí, totalmente, porque ellos no hacen diagnóstico. Ellos únicamente le preguntan su nombre y qué molestia lleva. Ya. Y la idea es orientarla a qué clínica va. Ya. Por ejemplo, si dice, mire, me corté el dedo, entonces dice,
¿Cuál es su nombre? Mire, director, yo entiendo que hay un problema general en las emergencias. Como si yo voy a pedir una cita porque me duele el oído, no me la van a dar. O me la van a dar tarde. No, es que... Entonces, como eso pasa, vengo yo y mejor me voy a meter a la emergencia. Porque sí, en la emergencia tengo más probabilidades de que me atiendan inmediatamente. Aunque obviamente mi dolor de oído puede ser crónico. No es una emergencia. Totalmente. Pero entonces sí los pacientes van entendiendo o han entendido que como se tardan mucho en darme una cita para que me atiendan mi dolor de oído, tratan de jugar la vuelta o la trampa para llegar por la emergencia. Y eso entiendo que los tiene que obligar dentro del hospital a tratar de tener alguien que separe lo que es emergencia y lo que no. Sí, es decir, siempre en todas las emergencias, en todos los hospitales, hay una clasificación de la emergencia o urgencia que el paciente lleva. Quiero aclarar un asunto. El Hospital Roosevelt es un hospital de referencia. Sí. Por lo tanto, todas las consultas externas que tenemos ahí son consultas de especialidades. Es decir, siempre el paciente va a llegar a la emergencia. Para ingresar a Roosevelt, siempre pasan por la emergencia, porque no tenemos clasificación para consulta externa, para especialidades. Es decir, usted llega con un dolor de oído, el médico le ve su oído, le alivia en ese momento e inmediatamente lo refiere al especialista. Le toman sus datos, los documentan y se va al especialista. Bueno, mire, director, yo lo que quiero hoy, aprovechando que usted está acá, quiero plantear dos temas, pero este para mí es el más importante por el que lo trajimos hoy acá. Mire, ¿qué es el que queremos ver? Yo sí he escuchado de muchos pacientes, y aquí tenemos un ejemplo, de que llegan al hospital, a la emergencia, y si hay alguien que decide si es emergencia o no, y si ingresa o no ingresa a la emergencia. Y no. En un caso, pues, es lo que yo he escuchado y lo que tengo acá, pero incluso tenemos una que es la más trágica a mi juicio. Llega una persona donde no la querían atender porque no llevaba DPI. Eso me está diciendo usted que no es así. No es así. Si alguien le pide el DPI a un guatemalteco que llegue a entrar, que llegue en una emergencia, ese procedimiento está malo y esa persona se debiera retirar del hospital. Sí, no es así. ¿Es correcto? Así es, no es así. El DPI se pide hasta que el paciente va a ser documentado. Por ejemplo, el paciente llega a la emergencia, es atendido por el médico de urgencias. Que es un médico cirujano. Es un médico cirujano. No, son ya médicos de posgrado. Ahí tenemos residentes 1, 2 y 3, 4 e incluso hay jefes. Todos son o cirujanos, o medicina interna, o traumatólogos. Ya son de posgrado. Perfecto, médicos generales que ya están estudiando sacando su maestría, sí. Pero también están acompañados por jefes. Y tienen que haber un... Okay. Hasta ese momento, el paciente es atendido. Si el diagnóstico del médico especialista, en ese caso, es que necesita una radiografía, laboratorios o un procedimiento quirúrgico de urgencia, en ese momento es cuando llega el otro grupo, que es el grupo de admisión, que es el que documenta al paciente. Sí. Anteriormente solo se le pide su nombre, se le pregunta su antes de sacarle una radiografía, se documenta. Ahí se tiene que enseñar el DPI. Tiene que documentarse con DPI o sin DPI, porque muchos pacientes, por ejemplo, son llevados por los bomberos, incluso son XX y no tienen ningún documento. Nuestra obligación es atenderlo. El DPI se solicita, si lo tienen, cuando se va a documentar, hacerle su carnet. ¿Por qué razón? Porque todos los laboratorios, imágenes radiológicas, resonancias, ultrasonidos, todo eso se adjunta a un solo expediente registro médico. También tiene que ver la Contraloría y temas de cuentadancia. Adelante. Pero a los pacientes cuando llegan a la emergencia, a ninguno se le pide el DPI,
si no es que ha sido solicitado cuando el médico dice el paciente se va a quedar o el paciente va a ser ya ingresado o a sala de operaciones o a internamientos. Yo no sé si tuvo tiempo de ver el caso de la persona de que estamos hablando. Ellos fueron a la emergencia del Roosevelt, por supuesto los sacaron del IX. Bueno, no, fue al revés. Llegaron allá, estando en el Roosevelt, tienen IX y se van al IX. Le voy a contar el caso de ella. Y ellos dicen que le pidieron el DPI, que por eso no la atendieron. No es así, perdón, con todo respeto. Pero sí investigaron para decir que Totalmente. Ok. Porque partamos de que la denuncia lleva temas reales y que hay que investigar. Sí. Ese es el documento. Gracias. Y yo les tengo una copia a usted acá. Gracias. Perdón, se la voy a... Permítanme, así seguimos el tema. Vamos a hablar del caso de ella. Que vecinos, y el caso es una persona llega al Roosevelt, del Roosevelt se va al Instituto Guatemalteco, no la atienden en el Instituto Guatemalteco, pero lo que se quejaba era la familia, y muchos también me han contado, varias personas me han contado, de que al llegar al instituto les piden un documento de identificación, les piden su DPI. Es importante que usted sepa que el director del hospital confirma de que no se debe pedir DPI, de que nunca se ha pedido, y hoy nos va a explicar qué fue lo que pasó con esta persona, si sí le pidieron o no le pidieron el DPI. Entiendo que se tomó en serio la denuncia e hicieron una investigación, es la que nos va a contar hoy. Doctor. Ahora, quiero aclarar, el DPI sí se solicita cuando la paciente va a ser documentada. O sea que no lo atienden si uno no lleva DPI. No es así. Primero se le registra su nombre, luego se va atendido por el médico. Si el médico decide que la paciente va a ingresar a shock, a ingresar a medicina interna, va a ingresar a trauma, entonces se documenta, porque cualquier estudio radiológico, laboratorio, hasta su registro médico, hay que sacarle una radiografía. Tiene que tener su documento. ¿Y si no tiene DPI, no le sacan la radiografía? No. Si no tiene DPI, se documenta solo con el nombre que la persona o el familiar da. Y se sigue el proceso. Y se sigue todo el proceso. Se sigue todo el proceso. O sea, mejor que usted lleve su DPI, pues siempre es bueno cargar el DPI. Porque está pero si no lo carga, no es una moción para decirle, miren, no la para nada. Se le atiende, se le hacen su radiografía, incluso puede entrar a sala de operaciones. Totalmente. Va a sala de operaciones, se le trata. Y hasta el día siguiente, los del departamento de admisión recorre todo el hospital buscando al paciente que no se pudo documentar en totalidad, y entonces se toma el DPI si es que lo tiene. Se hace un proceso para buscar el documento. Pero el que está ahí adentro no tiene que poner ningún pero porque no está documentado. Para nada. Bueno, esta persona dice que sí. ¿Qué investigó usted y quién encontraron? Yo solicité la información de qué pasó el 5 de febrero en la noche. Cuando llegó la señora Paula Chanchabac, fue atendida por atención al usuario. Como usted puede ver, Paula Chanchabac fue atendida, y lo que dijo el familiar de la persona es que había convulsionado. En el momento que la persona estaba llegando e iba a ser examinada, en ese momento, si usted se fija, le marqué otra paciente que acaba de llegar también. En el momento que la señora Pérez. En el momento que la señora Chanchabac llegó, en ese momento se activó un código rojo. Código rojo es porque otra paciente, que es la que usted está viendo aquí arriba, tuvo un paro cardíaco en ese momento. Coincidió con que la doctora de medicina interna que iba a atender a la paciente tuvo que ir a asistir a un código rojo, que es un paro cardiorrespiratorio. Fue ese el problema, porque todo el grupo de médicos acuden a atender el paro que tiene la paciente. Acuden ahí. Como todos los grupos, 5 o 6 doctores ahí. Entran anestesistas, entran cirujanos, entran medicina interna. ¿Y se queda la emergencia? No.
La vacía de doctores. O sea, en la clínica donde la paciente Chanchabac iba a ser atendida, la doctora es de medicina interna y en ese momento la paciente que estaba en su clínica tuvo el paro cardiorrespiratorio. Si ustedes fijan, esta paciente, cuando yo pregunté, esta misma paciente que tuvo el paro, no lograron sacarla adelante y falleció. Entonces, yo lo averigué para ver si realmente había sucedido eso. Y sí coincide. En la hora... Sí, cuando estaba sucediendo eso, el familiar de la paciente decidió llevársela. Entonces, si ustedes... Sí, aquí parece que tuvo que ser, dice. Aquí dice, no esperó atención y se fue al IX. Pero sí investigó. Totalmente. Si le pidieron Okay. o no, Entonces, que haya ella presentado, si le exigieron el DPI, no, porque para nada. No. Si ustedes fijan también en el documento que yo le entrego, pedí información a admisión. Como la paciente no fue atendida, por lo tanto no tuvo diagnóstico, entonces ya no llegó a admisión a documentarla. Cuando ella se fue, yo solicité la hoja de admisión, que es esta, y no aparecen los datos de la paciente. Ahora mire, doctor, esto creo que son oportunidades de mejora y le voy a leer varios comentarios que están haciendo los usuarios. Pues dice, mentiroso, dice, es cierto, sí piden DPI, incluso cuando uno llega a emergencia, si no se lleva DPI y no atienden, mentira, sin DPI no lo atienden a uno en la emergencia y lo dejan a un lado. Mentira, no es lo que pasa en el lugar, lo que está diciendo en este momento. Es decir, sí hay algunas personas que han llegado y se han enfrentado con que si no tienen DPI, no los atienden. Podríamos mandar a poner un documento ahí, mandar una nota al personal diciéndoles se debe de atender con o sin DPI, dado que se ha dado este... Okay. Yo respeto. Yo respeto sí. La opinión de las personas que opinan eso, ¿sí? Más sin embargo, yo estoy casi seguro que el personal que nosotros tenemos en atención al usuario no está pidiendo el DPI para ingresar a la paciente de emergencia. Ni los médicos tampoco. Yo creo que no está de más, director, que manden esa nota, que pongan un cartelito ahí en la emergencia. Podríamos hacerlo. Yo me puedo reunir con ellos y platicar del tema. Pero ellos siguen el protocolo y es un protocolo que se ha manejado siempre. Yo entiendo que probablemente usted, más del lado de doctor, pues dice, sí, que entre, pues, digo que viene con una bala y se malmató en la moto y le vamos a pedir DPI. Sí. Pero también debe de entender, doctor, que hay otra presión dentro del hospital. ¿Cómo voy a hacer una radiografía si la Contraloría después me pide el DPI de la gente? Y si no, después empiezan a decir que me puse a sacar radiografías a ver ni a quién. Tal vez por otro vector administrativo del hospital hay otro grupo de personas con la Contraloría encima que dicen, necesitamos DPIs. Y entonces son dos órdenes que en ambos lados del hospital hacen sentido y valdría la pena profundizar, creo, en este caso en la importancia médica. El departamento de admisión, después de que ingresan los pacientes al hospital, hace un recorrido por todas las áreas y todo paciente que ha sido documentado que no en el momento de ingreso no tuvo su DPI, se le solicita el DPI únicamente para documentar al paciente. El paciente ya fue atendido, el paciente ya fue operado. Bueno, aquí le dejo ya quejas, esta es una, pues aquí usted me trae la explicación de por qué no se le atendió a ella, digamos, con más celeridad y se dio tiempo de que supieran que tenían IX y se fueron al IX, esperando una mejor atención, que no la encontraron, ¿verdad? Murió la persona. Este caso es complicado, doctor, entiendo yo, porque cuando uno convulsiona, se desmaya. Y puede ser que llegó desmayada o atolondrado por un golpe, por varias cosas, ¿verdad? Y como no hay registros, si uno era epiléptico, qué sé yo, no hay registros médicos, pues simplemente llega uno ahí como medio golpeado, ¿no? Entonces no se sabe qué es lo que le dijeron en el IX, que no sabían si era un problema de convulsión de cabeza o un golpe.
Y los mensos del IX la mandaron al 719. Lo que pasa es que accidente. no hubo oportunidad en el... Estoy de acuerdo en el caso de ustedes. En el caso de ustedes es el protocolo de pedirle un DPI, que es el tema. Sí. Que usted me está explicando que no. No, para nada. Y aquí está el caso y hay otros que sí. Ahora miren, a mí esto yo sé que no es de su hospital, pero para que las personas comprendan, cuando llega una emergencia, alguien que está muriendo, tiene que ir directamente a una camilla o esperar turno y que le pongan oxígeno o alguien lo atienda. No pasa esto, porque vea esto es una vergüenza, no sé si ya lo vio. No es en el Roosevelt, aclaro, pongámoslo, yo sí quiero que lo vea. Mire cómo un enfermo que tuvo un accidente y en lugar de entrarlo a la emergencia, al hospital, sale el doctor y lo detiene y no lo deja entrar. Casi que se murió ahí. La persona falleció y eso es en Tiquizate. Bien, dice usted, ahí lo evaluó. Bueno. Eso no pasa en el Roosevelt. No pasa en el Roosevelt. En el Roosevelt entran al área. Y de una vez miran dónde lo meten, a la emergencia, su oxígeno. Tenemos, incluso en el Roosevelt tenemos un área de shock y tenemos 2 salas de operaciones. Pocas, ¿no? Pocas para lo que necesitamos. Necesitamos espacio, necesitamos camillas, necesitamos muchas cosas. Es decir, el hospital Roosevelt creció hasta cierto límite porque es un hospital que fue construido en 1950. Bueno, vecinos, terminemos este tema. El doctor dice no le tienen que pedir DPI. Entiendo yo que está en la mejor voluntad de investigar si se hacen esto. Y si a usted que ya me escribió le han pedido DPI, hombre, mándenos sobre todo pruebas, ¿verdad? Grabaciones y eso. Ahí en el Roosevelt pues hay que tener cuidado de grabar, que no va a grabar y la gente esté ahí pues con una oreja partida o baleados y eso, pero por lo menos los audios con mucha prudencia ustedes nos los pueden hacer llegar y yo se los hago llegar al director, porque entiendo que estamos claros que es una mala idea pedir DPI en la emergencia. En la emergencia no se pide, bueno, se pide cuando se documenta. Por eso, y si alguien la está pidiendo para tomarte, para atenderte, es mala idea. Totalmente. Va en contra de así los protocolos médicos. Yo no lo permitiría que fuera así. Entonces aquí hay una actitud de componer eso. Doctor, ya que está acá, y agradezco su presencia, rápidamente yo le voy a pedir que investiguemos un caso. Además voy a llegar hoy al hospital, que creo yo es un problema que ustedes tienen mucho en el Roosevelt. Roosevelt, hospital de referencia, siento yo, al igual que el San Juan, los más grandes, los más equipados, donde hay carencias, pero donde hay más insumos. Así es. Y mejores doctores y especialistas. Sí. Y yo lo que he empezado a entender, doctor, es que en los otros hospitales nacionales se lavan las manos. Y cuando hay algo que sienten que es complicado, mejor se lo mandan al Roosevelt. Y saturan al Roosevelt. Y entonces yo le quiero poner un caso, no sé si podemos poner. Llegó el niño hoy, yo voy a llegarlo a ver. Y le pusieron un catéter, malo, en Cobán, y está hinchado. Tengo una pelota aquí. Vamos a ver si podemos ver la foto. Con esa pelota llega a Cobán y le querían mandar a tomar algunos exámenes. No sé qué será, que le harán una radiografía, tomografía, no tengo idea. Entonces en el hospital de Cobán no se las quisieron tomar porque dicen que no hay y que tenía que ir a Tecnescan. Obviamente eso cuesta y es un campesino humilde que no tenía. A mí me escribió y yo escribí a Cobán y en Cobán se han de ver asustado y se lo mandaron ayer en la madrugada al Roosevelt. Allá de estar hoy. No sé si es una cosa complicada, sí creo que es mala práctica en un catéter o es una explicación probable. ¿Pero por qué se lo mandan al Roosevelt? No tengo idea. Es decir, ese caso lo quiero investigar. No tengo idea porque a veces las referencias de los hospitales buscan el apoyo de un especialista y a veces es por carencia en los hospitales regionales de ciertos métodos de imágenes, por ejemplo, ultrasonidos, tomografías, cosas que en ciertos hospitales no deben. Pero imagínense un hospital departamental, yo sé que no tiene que ver con usted, pero yo siento que los hospitales grandes como el Roosevelt de referencia, hombre, lo que yo quisiera, si hay que minimizar el ingreso
Sí, bueno, los hospitales grandes de la capital son hospitales de referencia y los directores tenemos toda la buena voluntad de recibir cuantas solicitudes se puedan hacer. Como usted dice, los hospitales están llenos de pacientes y a veces las referencias son difíciles de adquirir, de aceptar, porque están llenas. Ese niño se le hizo una chibola ahí. Y chibola en la oreja. Cuando se pone catéteres subclavios a nivel de cuello, lo que a veces sucede es que se extravasa el líquido. No es que sea una mala práctica, muchas veces porque el niño se mueve y rompe la vena y se extravasa en la solución. Si él lo mandaron al hospital y lo recibimos allá, pues va a estar documentado ahí con nosotros. Pero mi pregunta es, lo que yo quisiera saber es, ¿esto se hubiera podido solucionar? O sea, ¿qué tan complicado es? Obviamente entiendo que tienen que hacer usted un análisis, Sí, imagínese, doctor, que se no lo mande el de caso. Cobán por hacer una tomografía, una radiografía, y por eso nos gastamos una ambulancia, por eso lo venimos a meter a Roosevelt, a quitarle espacio a otra emergencia, por algo que se pudo hacer en el hospital. Es que ese es... Bueno, lo que es primordial... Eso creo que tenemos que... No importa lo que haya sucedido en Cobán, lo que es primordial es que nosotros atendamos al niño. Es decir, el niño va a estar ahí en el hospital. Nosotros no estamos evaluando si son buenos, si son malos, si les falta esto y lo otro. No es mi injerencia estar en eso. Mi obligación y el grupo médico es atender al niño. Bueno, entiendo perfectamente lo que está diciendo el doctor. Esa es, a mi juicio, la actitud correcta. Aquí venga quien venga, como venga y por qué venga, aquí se le atiende. Pero ese es un tema más arriba en el sistema de salud. No pueden los hospitales nacionales, departamentales, no asumir su compromiso y sobrecargar a los hospitales grandes, al Roosevelt y al San Juan, con casos que se pueden solucionar. No solo por un tema de espacio, sino por un tema como, por ejemplo, esta persona que me estuvo escribiendo anoche, tarde, ¿qué va a hacer para llevarlo? Y mandó a la esposa con el hijo porque se lo trajeron en ambulancia. Pero me dice, yo no tengo dinero para regresar. Me mandó fotos de dónde vive. Lo metieron en un problema económico mucho más grande que debía ser al tener que ir a Guatemala. Pero bueno, doctor, yo creo que voy a llegar a ver al niño para tratar ese tema. Y tal vez le mando un mensajito cuando esté por ahí, porque queremos ver qué pasó con este paciente. Y sobre todo ver si se pudo haber tratado en Cobán. Y a mi juicio eso es bien importante. Bueno, queda claro que no le deben de pedir su DPI, de voz del director del Hospital Nacional. Todas las denuncias que usted tenga me las hace llegar, yo se las hago llegar al doctor, para así como hoy nos trajo una investigación del tema que íbamos a tratar, pues haga lo mismo y si encuentra fallas, se corrijan por el bien de la población. Magnífico. Gracias, doctora, a usted por seguirnos.